Hablamos de un tema que tiene que ver con lo que ocurrió ayer en el Senado, porque ayer sí sesionó el Senado de la Nación y lo que se aprobó fue la ley de compre argentino, que por lo que interpretamos y por lo que poco que hemos leído al respecto, tiene que ver con priorizar algunas empresas para más que todo para las compras que hace el Estado. Pero para entender bien de qué se trata, para saber si esto es bueno o es malo, vamos a consultar a Leo Vilansky, que es especialista en el sector PYME y referente del Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Leo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. No, a vos. Bueno, ¿esta ley es buena o no es buena? Sí, la ley es buena, todo lo que tenga que ver con incentivar y priorizar las compras del Estado de productos que se hagan en Argentina realmente es positivo. La verdad que han habido distintos proyectos de ley y leyes que salieron del Congreso en estos 2 años con este espíritu, pero después cuando llega a la etapa de su ejecución tienen magros o malos resultados, como fue lo que llamaba la ley de reconversión productiva, que en los medios se le decía la famosa ley PYME, que incluso hay artículos que están sin reglamentar todavía, que es una obligación del Poder Ejecutivo hacerlo. Ayer salió, por un lado, te cuento que salió esta ley de compra argentino, que vamos a poner en el lado de la balanza positivo. Sí. Me parece que hay que priorizar, la ley prioriza la compra a pymes y cooperativas, incluso sobre grandes empresas. Eso no tiene una preferencia. Las compras por parte del Estado son las compras por parte del Estado. Lo que pasa que también hay que contemplar acá como las técnicas de compra del Estado. Hay licitaciones públicas, que es una modalidad, pero solo el 13% de las compras que hace el Estado se hace por licitación pública. Entonces, hoy lo que está usando el gobierno de Mauricio Macri es la compra por licitación privada, digamos. Invocan a 3 o 4 empresas, entre ellas las hacen competir, entre comillas, y le dan al mejor postor. No es abierta a todo el mercado para su participación. De hecho, tienen una menor incidencia en las licitaciones públicas que el gobierno anterior, algo que prometieron que se iba a transparentar, claro, y en los datos no se manifiesta. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo soy ministro de, no sé, de Agricultura y necesito comprar una máquina, te digo tractores, a vos, ponele. Tractores, te digo a vos, le digo a 2 empresas más, las elijo yo, y claro, con esa empresa puedo negociar, bueno, vos licitar tanto, no digo que suceda esto, pero tranquilamente puede suceder porque no es pública. Claro, es una licitación privada. Lo hacen con el argumento de ser un proceso más expeditivo. Sí. Y sí, por supuesto es más expeditivo, porque invito a 3 o 4 jugadores en lugar de abrir el juego a todas las empresas nacionales que quieran y a internacionales que quieran ofertar. Pero también le quita transparencia y estas leyes de compra argentino que preferencian las compras de Estado sobre las pequeñas y medianas empresas termina licuándose en buenas intenciones y no en la práctica en transformar la matriz productiva, que es lo que necesita Argentina. Y eso por un lado. Por otro lado, una ley que también volvió a diputados ayer con modificaciones, pero que está dando vueltas ahí en el Congreso, es la Ley de Defensa de la Competencia, que yo fui a exponer al Congreso, y es una ley que realmente va a perjudicar a las pymes. Valga la redundancia. Entonces, el Congreso hace una de cal y una de arena hacia nuestro sector, y nosotros lo vemos con preocupación porque hay una desorientación sobre el modelo productivo que necesita la Argentina actualmente, y en este esquema lo que predomina es el poder del mercado, y el poder del mercado está digitado por las corporaciones. Entonces el pez grande se termina comiendo al pez chico. Una pyme compra a un monopolio un insumo en dólares contado efectivo. Trabaja 30, 60 días con ese producto, lo vende a otro monopolio, un hipermercado, suponente, y cuando lo va a cobrar, lo cobra 120 días. Entonces terminamos financiando nosotros a las grandes empresas, y hay desequilibrios en relaciones de poder ahí de las cadenas comerciales, y como te decía yo antes, también hay desequilibrios del poder del Estado hacia dónde se vuelca, si hacia las pymes o si hacia
grandes empresas. Claro. También, permitime que te agregue esto también porque hace a la visión que tenemos del país. Lo de ayer de compra argentina fue muy positivo, pero después sacan por decreto, no por ley, por decreto, la participación, esta iniciativa de participación público-privada, que cualquier empresa extranjera pueda hacer una ruta en un municipio. Entonces, y se le generan beneficios impositivos. Entonces, por un lado, el Congreso tarda un montón de tiempo en sacar una ley de compra argentino, y por otro lado, por decreto rápidamente se crea una autopista para que las corporaciones extranjeras puedan venir a operar acá con beneficios impositivos. Es contradictorio, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Ahora, con este compra argentino, algunas palabras que han dicho legisladores, algunos diciendo que se iban a generar puestos de trabajo y otros diciendo que bueno, que lo acompañaban, pero que en realidad el gobierno seguía apostando a la importación. Digamos, ¿qué hay de realidad en esto? ¿Se crean puestos de trabajo, primer punto, y después el gobierno sigue apuntando a importar más que a la producción nacional? Bueno, es parte de esta heterogeneidad que te digo, de la visión de lo que está pasando en la Argentina. Por un lado sale una ley en Congreso a favor de las pymes, y por otro lado el Poder Ejecutivo saca un decreto que va en contra. En el 2017 se crearon 507.000 puestos de trabajo. Uno dice, uy, qué bueno. Ahora, cuando va a ver los números, 127.000 son solo trabajadores formales registrados, o sea, el 25%. Entonces, en lugar de formalizar el trabajo en Argentina, lo estamos precarizando. El resto son 222.000 cuentapropistas o monotributistas, y después 157.000 asalariados no registrados, o sea, como se conoce en negro. Entonces, hablan del desempleo, que está mejor, y nosotros vemos cómo que se está precarizando la matriz laboral en la Argentina, y se está precarizando porque están castigando un sector duramente, que es el sector de la pequeña y mediana empresa, a partir de, nosotros decimos el efecto tenaza, que es por un lado aumento de costos y tarifazo, dolarización de los insumos, costos de todos los servicios, y por el otro lado, por arriba se cae la demanda interna, porque buscan que los trabajadores recompongan su salario a menos que la inflación. Claro. Entonces, la pyme, que debería tomar empleo en blanco, formalizado, termina tomando los que toman empleo en situación así, no registrada, o parte y parte, y la matriz laboral se va degradando en lugar de ir mejorando su composición. Y también es parte del aparato indiscriminado de exportaciones. Eso ya es una política de Estado, digamos, no se discute. Sector medias, que históricamente en los últimos 10 años fue superavitario, el año pasado se importaron 427% más que el 2016. Medias, que la fabrica un robot acá en Argentina, o sea que no hay tecnología superior para fabricar en el exterior. Y sin embargo, cuando uno va al supermercado a ver el precio de la media importada y la media que se hace acá, está al mismo precio. ¿Se entiende? Se entiende, sí, no es para mejorar el precio que pagan los consumidores, es porque ahí hay una cadena que se está apropiando una renta extraordinaria que después o va a la rentabilidad, lo fugan, etcétera. Leo, vos decías que bueno, ya está la ley, pero que después, como pasó con otras leyes, terminan no reglamentándose o no poniéndose a la práctica. Ustedes desde el sector PYME, ¿cómo pueden hacer justamente para presionar para que justamente la ley que ya está, por lo menos, que se aplique y que puedan ser beneficiadas las pymes? Y es muy complejo porque el sistema democrático nuestro no garantiza que lo que sale del Congreso sea realmente se transforme en una política de Estado. El Ejecutivo tiene muchas instancias intermedias para, digamos, siempre hablando de buena fe, para ralentizar la aplicación, para incluso cambiarle el espíritu cuando se va a reglamentar, cambiarle el espíritu de la ley. No solo de este gobierno, ojo, el gobierno, vamos a llamarlo kirchnerista, sí. Hubo un montón de leyes que beneficiaban a los jóvenes empresarios y a las pymes, que durmieron la siesta años hasta que se reglamentaron. Es parte de la burocracia
estatal que también hay que modernizar, hay que pensar cómo se hace un Estado mucho más dinámico en ese sentido. Pero después, si además hay una intención manifiesta de no aplicarlo, por ejemplo, esta ley de compra argentino, no se va a aplicar nunca. De hecho, hubo varias versiones de la ley de compra argentino y la aplicación fue pobre, no solo en este gobierno, sino en la anterior también. Acá lo que está claro es que el sujeto productivo pequeño y mediano empresario, que es el que cohesiona la producción de todo el país, siempre tiene un lugar secundario porque no tiene capacidad de influencia política en el Estado y en los partidos y en los funcionarios y en los legisladores. Es un sector muy amplio y muy disperso y sobre todo está abocado a producir. Entonces no es una corporación que puede rentar un lobista como hoy tienen todas, y que están todo el día dando vueltas en el Congreso o están dando vueltas en las oficinas de los ministerios. El pyme deja de tornear a la tarde y va a su casa con su familia. Entonces pierde capacidad de representación. Y las entidades empresarias en Argentina, la verdad que carecen de democracia, carecen de transparencia, y perdieron legitimidad. Leo, ¿cómo ves que, de acuerdo a los números que se hablan en cuanto a la inflación y esta falta de acuerdo entre algunos sectores gremiales y el gobierno, en cuánto, si ustedes tienen que calcular la inflación, en cuánto pueden estimar, decir, bueno, yo sí tengo que prever de acá a fin de año, calculo que la inflación va a ser de esto? ¿De cuánto ustedes la pueden llegar a calcular? Nosotros hacemos una encuesta trimestral a 250 empresas y el trimestre respondieron que el 75% respondió que va a estar en 22,5 o más y el 50% que va a estar arriba de 25 o más, puede ser 26, 27. Sí. Entonces, y esto cuando se barajaba la inflación objetiva en 15. Sí. Y nosotros el año pasado también medimos, cuando el gobierno hablaba de otra cifra, nuestros empresarios también habían apuntado a 25 y le erramos por medio punto, una cosa así. Porque lo viven cotidianamente, porque el pyme, cuando va a comprar los insumos, yo te decía, dolarizados, ya sabe los aumentos que están aplicando. Claro. Y eso termina por apropiación de renta de algunos sectores y la política monetaria que no está dando pie con bola, finalmente termina llegando a la expectativa que ellos ven en el día a día. Así que yo creo que va a estar este año más cerca de 25 y es un fracaso para la Argentina porque la inflación le pega a todos, hasta el que menos tiene. Entonces yo coincido con el presidente que es un cáncer de la sociedad. Ahora tenemos un gran generador de cáncer que es Federico Sturzenegger, y lo que tiene que hacer Macri si quiere controlar la inflación es sacar a esa persona del Banco Central porque no está dando pie con bola. Con el tema de las LEVAX, es un tema muy técnico para explicar y económico, pero es una política que mata el crédito productivo, mata a las pymes. Entonces yo quiero sacar un crédito para comprar una máquina o reponer capital de trabajo y tengo que estar hablando de tasas de interés de arriba del 30%. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Claro. Después nos apuntan que somos poco competitivos. Tenemos impuestos altos, tenemos cargas laborales, por supuesto, altas que sostienen derechos. Tenemos créditos que son confiscatorios, o sea, usurarios, que no se pueden tomar. Tenemos aumentos de electricidad del 1000% en 2 años. Los que no es competitivo son las condiciones que te pone el gobierno para producir, que no tienen nada que ver con el sector empresario. Ninguna de esas variables las dominamos nosotros. Nosotros dominamos cuánto tiempo tardamos en tornear una pieza, cuánta harina le ponemos al pan para vender todas las mañanas, cuánta tela tenemos que cortar por una camisa. Pero todas estas variables que yo te comenté que son estructurales de un negocio las maneja el Estado. Entonces, acá lo que tienen que hacer cambios para que se acomode la economía es desde el Ministerio de Economía, desde el Banco Central, cambiar a los funcionarios que no tienen buena performance, asumir el costo político que tengan que asumir y corregir porque esto nos afecta a pobres, ricos, con trabajo, pymes. La inflación es un cáncer que
que va a boicotear incluso los proyectos que tenga las políticas que impulse el propio Estado, sea del color que fuere, digamos. No se puede degradar el valor de la moneda tan rápido y sin ningún beneficio para la sociedad. Leo, te agradecemos este ratito con nosotros, ¿eh? No, te agradezco a vos por darle voz a las empresas nacionales. Por favor, hasta siempre. Leo Velázquez es especialista en el sector PYME y referente del Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino.